Blue Lock por Animes, parte 2. La obra maestra. Seishiro Nagi y Rin Itoshi. El pitido inicial para el reinicio del partido no fue solo un sonido, fue el disparo de salida para una cacería organizada. Todos en el estadio miraban el contraataque, expectantes. Desde las gradas, las tres chicas apoyaban a los jugadores que más apreciaban, mientras una observaba con un aparente desprecio a un jugador en específico. Desde la habitación de una casa, una joven solitaria apoyaba a un chico solitario. Desde la sala de un hospital, Ram estaba recostada en la cama donde su hermana dormía, perdida en sus pensamientos. Si Sae dejaba de moverse, ella dejaría de observar la pantalla. Si Sae se mueve, ella regresaría su atención hacia ese partido. Y en la sala de una mansión, una chica se había quedado sola en la sala, mientras sus amigas, Maria y Chiyo intentaban calmar las preocupaciones dolorosas en la cocina preparando la cena. Yuki miraba atentamente la pantalla, había algo que deseaba confirmar y ver por sí misma. De vuelta al campo, Blue Lock no se desanimó ante el tiro del Mesías. Al contrario, el ego de los 11 jugadores en el campo comenzó a arder con una intensidad renovada, mutando en una estructura táctica mucho más agresiva. Jinpachi Ego lo había diseñado para momentos de crisis, una nitroformación destinada a asfixiar el centro del campo. Con Rin Itoshi como punta de lanza, y un bloque de 6 mediocampistas ultraofensivos Isagi, Nagi, Bachira, Yukimiya, Chihiri, y Otoya, Blue Lock se convirtió en una masa de engranajes coordinados. Isagi recibió el balón, y sin dudarlo, conectó con Rin. Isagi, analizando el campo con una velocidad eléctrica, pensó. Rin, Nagi, y yo, somos el triángulo de ejecución. Sae Itoshi cree que ya ganó. Esa confianza es nuestra única rendija. Debemos atacar ahora, antes de que se reubiquen. Rin envió un pase tenso a Nagi, quien devolvió a Isagi de primera intención. El balón volaba, quemando el césped, hasta que llegó a los pies del jugador más impredecible del equipo. Bachira recibió el esférico con una sonrisa que mostraba sus colmillos. Frente a él, Hayate Haru de la sub-20 intentó cerrarle el paso. Bachira exclamó. Es hora de bailar al monstruo. Con un movimiento fluido, realizó una finta doble que dejó a Hayate clavado en el sitio. Ruka gritaba desde las gradas, saltando de su asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos, Bachira, tú puedes. Bachira divisó a Isagi ganando de la espalda a un defensor. Y con una sonrisa de victoria, le envió un pase largo, milimétrico, directo al punto de ruptura. Isagi se posicionó, estirando la pierna para recibir el regalo de Bachira. Es mío. Con este estilo de juego, recuperaremos el control. Pero entonces, el aire se volvió pesado. De la nada, una sombra gigantesca se proyectó sobre él. Oliver Aiku se elevó en un salto que parecía desafiar la gravedad. Para la mayoría de los espectadores, fue solo un gran salto defensivo, pero para Chizuru, fue algo más. Sus ojos se abrieron. Y pudo ver cómo un aura de color rojo intenso, con la forma de una serpiente constrictora, envolvía el cuerpo de Aiku mientras este interceptaba el balón con un cabezazo violento, mandándolo fuera de banda. Chizuru, estremecida por la visión, murmuró. Eso fue una serpiente. Sumi, preocupada por la palidez de su amiga, preguntó. ¿Estás bien, Chizuru-san? Sí, es solo que acabo de ver algo muy sorprendente. Respondió ella, mientras Sumi asentía sin entender del todo, habiendo visto solo a un jugador rápido haciendo su trabajo. Aiku aterrizó suavemente, ajustándose el cuello de su camiseta con una sonrisa de depredador profesional. Aiku, mirando directamente a Isagi y Bachira, dijo. Buen intento, niños. Pero debido a las circunstancias, tenemos que demostrarle al mejor de Japón que nosotros tampoco nos quedaremos atrás. Este es un juego de policías y ladrones, y en mi guardia, ningún jugador de Blue Lock va a robarse un gol. Isagi se quedó inmóvil, sintiendo la presión asfixiante de Aiku. El capitán de la sub-20 no solo era fuerte, tenía una capacidad de anticipación que rivalizaba con la suya. Mientras tanto, Mami observaba a Isagi desde lo alto. Sus labios se apretaron al ver que él no sonreía, que su rostro estaba tallado en pura concentración. La rubia miraba cada detalle, cada error del jugador para juzgarlo y criticarlo como era debido, según ella. Isagi, mientras el sudor caía por su frente, pensó. Superar a Aiku, entrar en el flujo.
Si no alcanzamos el estado de flujo, Sae Itoshi nos borrará del mapa. Isagi sabía que estaba en el límite. El partido acababa de subir de nivel, y el monstruo egoísta que habitaba en él, estaba empezando a arañar las paredes de su mente, buscando una salida. El césped del Estadio Nacional se estaba convirtiendo en un tablero de ajedrez donde las piezas de Blue Lock se movían a una velocidad nitro, pero la defensa de la sub-20 no era un muro estático. Era una trampa viva. Chihiro Ryoma cobró el saque de esquina. El balón voló hacia Isagi, quien en una fracción de segundo escaneó el área. Vio a Rin bajo la sombra asfixiante de Aiku, y a Otoya siendo anulado por la persistencia de Garai. No hay hueco por el centro. Yukimiya, del otro lado. Isagi lanzó un pase largo y preciso que cruzó todo el ancho del campo. Yukimiya Kenyu recibió el balón con un toque maestro. Sus lentes naranjas brillaron bajo los focos, dándole un aire de serenidad absoluta. Pero frente a él apareció Neru Teppei, el defensor cuya velocidad rivalizaba con la suya. ¿Crees que puedes pasarme con esa cara de modelo? Soy el rayo que detiene tu cámara. Yukimiya sonrió con incredulidad. Intentó un regate de cambio de dirección explosivo, pero Neru no cedió ni un milímetro. Yukimiya estaba en problemas, pero trataba de ocultarlo con sus lentes y su sonrisa televisiva. A kilómetros de allí, la atmósfera era mucho más tranquila, aunque no menos intensa. Yuki se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el primer plano de Yukimiya en la televisión, y susurró. Es él, el chico de aquel distrito, Yukimiya. Esos lentes naranja le quedan ridículamente bien. Alisa entró silenciosamente, y se sentó a su lado, pero Yuki ni siquiera parpadeó. Estaba perdida en sus pensamientos, recordando aquel encuentro y comparando a aquel joven relajado con el guerrero que ahora luchaba en la pantalla. Alisa notó la intensidad en la mirada de su amiga y decidió guardar silencio, respetando ese momento de revelación. De vuelta al campo, finalmente, con un movimiento preciso, Neru bloqueó el avance de Yukimiya, y pateó el balón hacia el centro del campo. El rechace de Neru fue capturado por Nagi Seishiro. Nagi intentó controlar el balón para crear una de sus jugadas mágicas, pero al instante sintió la presión física de Kazuma. El defensor no le dio espacio para respirar, empujándolo lo suficiente para desequilibrar su centro de gravedad. Fue entonces cuando Oliver Aiku apareció como una sombra roja. Con un movimiento limpio y profesional, le arrebató el balón a Nagi, dejando al genio de Blue Lock con una expresión de genuina sorpresa y frustración. ¡Qué pesado! Estos tipos no son como los de Blue Lock. No me dejan ni un segundo para pensar. En las gradas, Chizuru apretó los puños, sintiendo esa misma frustración vibrar en su pecho. Podía ver cómo la defensa nacional estaba empezando a asfixiar el brillo individual de los chicos. Aiku levantó la cabeza y miró a Sare, quien estaba en el círculo central, observando todo con una indiferencia que quemaba. Aiku recordó sus palabras. Arréglense solos. Aiku pensó, esbozando una sonrisa de capitán. Muy bien, genio. Si eso es lo que quieres, eso es lo que tendrás. Nosotros hemos jugado juntos antes de que tú llegaras, y seguiremos siendo la élite después de que te vayas. Aiku lanzó un grito de mando que resonó en todo el estadio. Adelante, unidad ofensiva, Sendou, Chou, Kitsune Zato. Es hora de demostrarles que no somos solo decoración para el show de Umitoshi. Los delanteros de la sub-20, Sendou Shuto, Chou Kento y Teru Kitsune Zato, se lanzaron al ataque. Para ellos, Blue Lock no eran más que novatos con exceso de confianza, jugadores que estaban a punto de ser triturados por la maquinaria profesional de la verdadera élite nacional. El contraataque de la sub-20 no fue una simple carrera. Fue una sinfonía de precisión profesional. Sendou, Chou y Kitsune Zato se movieron como si estuvieran unidos por hilos invisibles, ejecutando pases al primer toque que hacían que la defensa de Blue Lock pareciera estar siempre un paso por detrás. Sendou Shuto lideraba la carga, y mientras filtraba un balón entre Chihiro y Yukimiya, exclamó. Observen bien, novatos. Este es el ritmo de la verdadera selección nacional, no pueden ni oler el balón. El balón volaba. Kitsune Zato lo recibió en la banda, y lo centró de inmediato para Chou, quien lo bajó de pecho buscando el remate. El estadio rugía, presintiendo el segundo gol. La presión era asfixiante, pero en el centro del caos, dos cuervos esperaban su momento. Karasu Tabito entrecerró los ojos, analizando la estructura del ataque.
demasiado predecibles. Son precisos, sí, pero sus ángulos de pase son de manual. Es hora de ensuciarles la jugada. Justo cuando Chou se disponía a disparar, Karasu se interpuso, usando sus manos para desequilibrarlo sutilmente sin cometer falta, picoteando su espacio personal. El balón quedó suelto por un instante, y fue entonces cuando una sombra silenciosa apareció. Jin Quillora, posicionado milimétricamente donde la probabilidad de rebote era mayor, interceptó el esférico con un robo limpio. Quillora, con su mirada fría y calculadora, pensó. Escaneo completado. Fase de defensa terminada. Iniciando secuencia de transición. Desde su base de operaciones, Tomoko Kuroki estaba al borde del colapso nervioso, apretando su almohada con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Al ver a Quillora recuperar el balón, soltó un grito ahogado. Eso es, Quillora-kun. Enséñales que tu defensa es un zain albos que no pueden saltarse. Ahora, mándala lejos. Para Tomoko, ese robo no fue fútbol. Fue una jugada perfecta en un videojuego de estrategia donde su personaje favorito acababa de salvar la partida. Quillora no perdió tiempo. Sin mirar, lanzó un pase largo y tenso, una línea recta que cortó el aire y aterrizó exactamente en los pies de Isagi Yoichi, quien ya corría hacia el campo contrario. Isagi, sintiendo la adrenalina, gritó. Buen pase, Quillora. Rin, muévete. Rin y Toshi ya estaba frente a él, como una sombra vengativa. No se miraron, pero sus instintos estaban sincronizados por la pura competitividad. Empezaron un juego de pases cortos y violentos, una triangulación de dar y seguir que obligó a la defensa de la sub-20 a retroceder. Rin espetó. No te quedes atrás, idiota. Le devolvió el balón a Isagi con una potencia que casi parecía un disparo. Isagi recibió, devolvió, y volvió a picar al espacio. Estaban sacando de posición a los defensores, rompiendo la calma de la sub-20 con un ritmo frenético que solo se encuentra en el abismo de Blue Lock. El área de Aiku estaba a la vista, y el contraataque apenas estaba alcanzando su punto de ebullición. El gol de Sae no había hundido a Blue Lock, había despertado un hambre voraz. La nitroformación se movía como un organismo vivo, una marea azul que asfixiaba a la defensa nacional con una creatividad desesperada. Isagi, sintiendo la sombra de la serpiente de Aiku sobre él, tomó una decisión instintiva. En lugar de avanzar, realizó un pase de tacón hacia atrás. Es tuya, Bachega. Gritó Isagi, mientras él y Rin se separaban como dos flechas, dividiendo la atención de los centrales. Aiku, reconociendo el peligro de Isagi, se plantó frente a él. No irás a ningún lado, número 11. Pero el plan no era Isagi. Bachira, con una sonrisa traviesa, mandó un pase largo y bombeado hacia el espacio que Rin había despejado. Rin y Toshi, con los ojos inyectados en sangre y la presión de superar el milagro de su hermano, lo recibió en la esquina del área. No había ángulo. Era una zona muerta. Pero Rin no es humano cuando se trata de Sae. Rin pensó. Si él pudo, yo también. Disparó un tiro olímpico con un efecto endiablado. El balón buscaba la escuadra, pero el portero Fukaku voló, rozando el cuero con la punta de los dedos. El balón impactó en el poste con un estruendo metálico, y rebotó de vuelta al campo. El caos se desató. Yukimiya cazó el rebote, enfrentando a Teru. Pero gracias a la opción de pase de señuelo de Isagi, Yukimiya fintó, y disparó a quemarropa. Pero, Aiku se lanzó en una barrida suicida, bloqueando el trayecto con su pie. El balón salió despedido hacia atrás. Otoya, el ninja, apareció de la nada siendo perseguido por Darai. Disparó con toda su alma, pero Kazuma puso la cabeza, desviando el balón hacia las nubes. El estadio era un grito sordo. El balón caía, girando lentamente bajo las luces. Isagi, con su visión periférica al límite, vio la silueta blanca esperando en el punto de caída. Nagi, es tuya. Nagi Seishiro miró hacia arriba. Dos defensores se le encimaron, cerrando cualquier ángulo de tiro. En las gradas, los ojos de la vecina de Nagi se abrieron de par en par, susurrando el nombre de su vecino. Nagi no se inmutó. Su mente era un vacío absoluto. Me preparo para tirar, y luego, la bajó de golpe. El balón tocó su empeine, y en lugar de rebotar, pareció ser absorbido por un agujero negro. Nagi lo llevó hacia atrás.
Lo levantó con el tacón en un movimiento fluido, y dio un salto giratorio en el aire. El tiempo se detuvo para los 80.000 espectadores. Chizuru se llevó las manos a la boca, sintiendo que su corazón se detenía. Mucho gusto, Japón. Yo soy Nagi Seishiro. Una volea de espaldas, un disparo con una potencia y elegancia que nadie había visto jamás. El balón cruzó la línea antes de que Fukaku pudiera reaccionar. El estadio guardó un silencio sepulcral durante un segundo, antes de estallar en un rugido que hizo temblar los cimientos. Nagi cayó al césped, sentado, mientras el estruendo lo envolvía. En las gradas, Chizuru Mizuhara no pudo contenerse. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. No era tristeza, era la abrumadora realización de que lo que había predicho se estaba cumpliendo. Recordó sus palabras en aquella azotea. Creo que en el futuro serás alguien que terminará siendo el centro del mundo de muchas personas sin siquiera intentarlo. Pero lo harás, Nagi. Harás algo increíble solo porque no sabrás cómo decir que no a tu propio talento. Nagi, escuchando el caos a su alrededor, giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Chizuru a lo lejos. La vio llorar, y con su lógica simple, pensó: ¿por qué llora? Tal vez mi presentación no le gustó. Fue mucho esfuerzo. Pero entonces, sintiendo el calor de sus compañeros que corrían a abrazarlo, y las luces blancas que lo convertían en una deidad del fútbol, Nagi levantó el puño hacia el cielo. El chico de cabello blanco susurró casi para sí mismo: creo que tenías razón, vecina. Nagi Seishiro acababa de presentarse oficialmente ante el mundo, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. El rugido del estadio no se detenía. El gol de Nagi Seishiro había sido un impacto tectónico en la narrativa del partido, y en la cabina de prensa, el caos era absoluto. No puede ser, díganme que estamos viendo esto en vivo. Un control orientado en el aire seguido de una volea giratoria de espaldas. Es un movimiento que desafía la anatomía humana. Es simplemente inexplicable. Nagi Seishiro no tiene registros en ligas juveniles de élite, apenas tiene un leve registro en la preparatoria. Es un absoluto desconocido que acaba de ejecutar una jugada de nivel mundial contra la defensa profesional de la sub-20. Mientras el estadio vibraba con el nombre de Nagi, en un rincón de las gradas, la reina de hielo había bajado la guardia. Chizuru Mizuhara tenía los ojos empañados, con la mirada fija en el chico de cabello blanco que ahora era rodeado por sus compañeros. Sumi Sakurazawa, con su habitual dulzura, le tendió un pañuelo de tela blanca. Chizuru lo tomó con manos temblorosas y se limpió las mejillas con rapidez, tratando de recuperar la compostura. Chizuru murmuró, soltando una risa amarga. Gracias, Sumi. Qué irónico, ¿no? Siempre trato de ser la fuerte, la que te cuida, y ahora parece que yo soy la sumisa emocional, y tú eres la madura que mantiene la calma. Sumi sonrió con timidez, acomodándose un mechón de cabello. Yo también estoy muy feliz, Chizuru-san. Solo que, a veces la alegría es tan grande que no me sale por los ojos, sino que se queda guardada aquí dentro. Ruka Sarasina, que había estado observando la escena con los brazos cruzados y una ceja levantada, se acercó a ellas. Sus ojos chispeaban con curiosidad traviesa, y con un tono inquisitivo, habló. Oye, Chizuru, entonces ese chico, el tal Nagi, ¿es la persona que dijiste que conocías? Porque para estar llorando así por él, deben ser algo mucho más profundo que simples amigos, ¿verdad? Dime que hay drama romántico ahí. Chizuru sintió que el calor le subía al rostro, y respondió. No, no es nada de eso. Solo somos vecinos. Sí, vecinos de toda la vida. Me emocioné porque sé cuánto le costaba esforzarse por algo, eso es todo. Sumi la miró de reojo con una sonrisa cómplice. Sabía que vecinos era una etiqueta demasiado pequeña para lo que Chizuru sentía en ese momento, pero decidió no decir nada. Mientras Ruka seguía interrogando a una Chizuru cada vez más avergonzada, Sumi volvió su mirada al campo. Sus ojos se posaron en la figura solitaria y tensa de Rin Itoshi. Observaba cómo Rin apretaba los dientes, cómo su aura seguía ardiendo con una furia silenciosa por no haber sido él quien anotara. Ella admiraba cada uno de sus movimientos, desde la forma en que se colocaba el cabello hasta la intensidad asesina de su mirada.
No necesitaba gritar su nombre. Su apoyo era un hilo invisible de devoción que los seguía por todo el césped. Sumi, apretando el borde de su falda, pensó. Rin-kun. No importa quién anote, para mí, tú siempre serás el que brilla más fuerte. El pensamiento de Sumi era compartido por cada una de las chicas que miraban desde el estadio, o fuera de él, apoyando a cada uno de los jugadores que conocían y apreciaban. El júbilo por el empate aún vibraba en las gradas, pero dentro del campo, el aire se volvió gélido en un instante. Tras el efusivo abrazo a Nagi, Isagi Yoichi recuperó su faceta de estratega. Su mirada recorría el campo como un escáner, procesando datos, debilidades y trayectorias. Isagi reunió a los que estaban cerca. Bachira, Nagi, Kiyora, Karasu, Yukimiya y Chihiri escucharon con atención, mientras Rin se mantenía a unos metros, como un lobo solitario que oye pero no se integra. Escuchen, el gol de Nagi fue increíble, pero fue el resultado de nuestro ataque constante. Desgastamos su defensa hasta que se rompió. Tenemos que seguir así. Yukimiya ajustó sus lentes con una sonrisa algo melancólica. Bueno, perdí mi oportunidad de ser el héroe, y de impresionar a cierta persona. Pero si esto sirve para ganar, lo acepto. Bachira, haciendo malabares con sus pies, exclamó. El siguiente seré yo. Cuando llegue a la portería, me olvidaré de todos, y bailaré hasta anotar. Prepárense para ver al monstruo de verdad. Isagi asintió. Sabía que en la zona de finalización, el egoísmo de cada uno era el motor de Blue Lock. Isagi, bajando el tono, continuó. Ahora, el problema real. Ese disparo de Sae, es una anomalía. Chihiri, recordando la potencia bruta de su antiguo compañero, comentó. Se parece mucho al de Kunigami. Pero Sae lo usa con una elegancia que da miedo. Kiyora, con su voz plana y analítica, intervino. Todo disparo tiene una debilidad. La trayectoria es errática, pero el punto de origen es predecible. Si no le dejamos espacio para el impacto, el tiro no existe. Karasu dio un paso al frente, cruzándose de brazos. Yo también bajaré a cuidar la portería. Seremos Gaigamaru, Kiyora, y yo. 3 muros. Pero no podemos descuidar a los otros delanteros de la sub-20. Esos tipos no son mancos. Isagi añadió. Sae es arrogante. No confía en sus compañeros, lo sé por cómo les habló. Si decide jugar solo, y avanzar por su cuenta para disparar, podemos rodearlo. Pero cuidado, su aceleración inicial es absurda. Ya me hizo un túnel una vez. No habrá una segunda. Isagi se giró hacia Rin, que miraba de reojo hacia las gradas, específicamente hacia donde se encontraba Sumi, aunque su rostro no mostraba emoción alguna. Rin, tú lo conoces mejor que nadie, ¿sabes algo más de ese disparo? ¿Alguna debilidad que no hayamos visto? Rin soltó un bufido de desprecio, y caminó hacia el círculo central sin mirar atrás. Cállate, idiota. No importa cuántos planes mediocres hagas. Al final, yo seré quien detenga a Sae. Le quitaré el balón, anotaré, y lo destruiré. Ustedes solo síganme como perros hambrientos, y devórense entre sí si quieren, pero no estorben en mi caza. Isagi puso cara de póker. ¿Entonces no sabes nada del tiro? Rin, sin detenerse, espetó. He dicho que lo superaré. Lo mataré en este campo. Isagi lo vio alejarse. Sabía que la dinámica de devorarse mutuamente era lo que hacía fuerte a Blue Lock, pero la fijación de Rin con la venganza personal le preocupaba. Isagi pensó. Su odio por Sae es un arma de doble filo. Si se deja llevar por el rencor, nos arrastrará con él. No puedo depender solo de Rin. Tengo que buscar mi propio gol, mi propia luz en este caos. Bachira soltó una carcajada traviesa, observando la espalda de Rin. Esto será divertido, una batalla entre hermanos con nosotros en medio. Es el mejor escenario del mundo. Nagi, por su parte, suspiró con su habitual desgana, aunque sus ojos brillaban de una forma inusual tras su gol. Anoté el gol del empate, y ni siquiera estoy en el radar de Rin, qué problemático. Yo también buscaré otro gol, solo porque perder sería demasiado aburrido. El ambiente antes de que el balón ruede de nuevo es el de una calma que precede a una catástrofe. El empate no trajo equilibrio, trajo una reconfiguración de egos que está a punto de hacer estallar el estadio. Oliver Aiku se limpió un rastro de sudor de la frente, observando cómo los chicos de Blue Lock se reposicionaban.
No pudo evitar que una pequeña sonrisa de incredulidad apareciera en su rostro. ¡Qué locura! Cada uno de esos mocosos tiene los ojos de alguien que cree que el mundo gira a su alrededor. Todos quieren el gol. Todos quieren ser el centro. Miró a Sae Itoshi, quien ya tenía el balón en los pies, inmóvil en el círculo central. Aiku ni siquiera se dio cuenta de en qué momento Sae había ido a recoger el balón del fondo de la red para traerlo de vuelta. Era como si el tiempo se doblara alrededor de él. Pero lo que Aiku sí sentía era el juicio. Sae los estaba diseccionando en silencio, y el veredicto no era bueno. Sae no decía nada, pero su mirada sobre Aiku y el resto de la sub-20 era devastadora. Había previsto el juego de pases de Blue Lock. Sabía que el tiro de Nagi era una posibilidad. Podría haber bajado a defender, podría haber cerrado el ángulo, pero no lo hizo. Quería ver si la élite nacional tenía algo de dignidad. Sae, en su mente, dictaminó: insuficientes. Son basura que espera milagros. No pueden ni sostener un sistema básico ante un grupo de novatos hambrientos. El genio sentía una punzada de frustración. Su propio gol, esa obra maestra desde media cancha, se sentía como un desperdicio en un partido que empezaba a parecerle insignificante debido a la mediocridad de sus compañeros. Tener delanteros tan lentos como Sendou lo estaba obligando a algo que se había jurado no volver a hacer: jugar como delantero. Sae concluyó: al parecer, no hay otra opción. Si no puedes hacer milagros con basura, conviértete en el milagro mismo. Mi eficiencia como centrocampista cae, pero mi instinto de asesino despierta. Sae sabía que contaba con una ventaja invisible: el miedo. Los de Blue Lock no entendían su disparo. Pensaban que podía lanzarlo en cualquier segundo, y él alimentaría esa paranoia. Con su visión periférica, empezó a escanear los puntos ciegos de la defensa de Blue Lock, usándolos no para pasar, sino para posicionarse él mismo como el ejecutor final. En ese momento de máxima tensión, un pensamiento intruso cruzó la mente de Sae. Pensó en la única persona que no lo miraba como un elegido de Dios, sino como un hombre mortal con defectos, mal genio, y una extraña debilidad por el estofado. Sae se sorprendió a sí mismo por estar pensando en esa persona, en un momento como este. Y pensó: ¿me estás mirando ahora? Respondí a mi propia pregunta. Esta conexión que trato de dejar atrás, me hace un mejor delantero, pero un peor centrocampista. He dejado de ser una máquina perfecta, para volver a ser un humano que quiere ganar por capricho. A kilómetros de allí, en la habitación del hospital, Ram mantenía la mirada fija en la pantalla. Su hermana Ben seguía en silencio a su lado, pero Ram apretaba las sábanas. Recordó lo que le dijo a Sae, mientras él entrenaba obsesivamente en la mansión. Joven amo, si quiere vencer, no intente ser perfecto. Intente ser impredecible. Haga que lo simple se vuelva un misterio. De vuelta al campo, los jugadores de la sub-20, sintiendo la presión gélida que emanaba de Sae, se tensaron. Todos entendieron el mensaje implícito: síganme, o queden fuera de mi vista. Sabían que su carrera profesional dependía de ser capaces de seguir el ritmo del genio ahora que había decidido dejar de ser un creador para convertirse en un destructor. Sae miró a Isagi, luego a Rin. Sus ojos verdes brillaron con una luz depredadora. La postura de Sae parecía decir: vengan por mí. Les mostraré la diferencia entre jugar al fútbol y jugar con la vida. El silbato rasgó el aire, y con él, la atmósfera del estadio cambió de la euforía del empate a una tensión eléctrica y personal. Sae Itoshi puso el balón en juego con un pase corto a Sendou, quien se lo devolvió de inmediato. En ese segundo, el mundo pareció estrecharse hasta convertirse en un pasillo donde solo existían dos apellidos iguales. Rin apareció frente a su hermano. No hubo barridas desesperadas ni movimientos erráticos. Rin se plantó con la solidez de un muro de rencor. El juego se detuvo por un instante mientras ambos se sostenían la mirada. Llevamos 30 minutos de partido, y ni siquiera me has saludado, hermano. Sae no respondió. Mantuvo el balón bajo su bota, mirándolo con esa frialdad absoluta que siempre lograba sacar de quicio a Rin. Pareces muy tranquilo después de lo que hiciste. Después de cómo la lastimaste, de cómo destrozaste todo. El silencio de Sae fue ensordecedor. No hubo una negación, ni una excusa.
Fue una aceptación tácita, una verdad que no necesitaba palabras, lo que encendió aún más el combustible en el pecho de Rin. Para él, este no era un partido por la supervivencia de Blue Lock. Era el escenario de su venganza. Rin se abalanzó. El estadio rugió al ver el enfrentamiento directo. En las gradas, Sumi entrelazó sus dedos, apretándolos con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. En silencio, con los ojos fijos en la figura de ojos verdes que luchaba en el césped, suplicó. Rin-kun, tú puedes. No dejes que el pasado te detenga. Rin intentaba mantener la técnica, pero su ira era una marea constante que amenazaba con desbordarlo. Sae, por el contrario, era puro hielo. Maniobraba con el balón, protegiéndolo con el cuerpo, buscando el momento exacto para la ruptura. Isagi, acercándose para cerrar el ángulo de escape de Sae, gritó. Te cubro, Rin. No se metan. Lárguense. Déjenos solos. Esta es una pelea entre hermanos. Isagi se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos. El odio de doble filo de Rin estaba empezando a cortar hacia adentro. La obsesión lo estaba cegando. Sae metió el hombro, usando la propia inercia de Rin para desequilibrarlo. Pero Rin, impulsado por una rabia casi inhumana, le devolvió el golpe físico, igualando la fuerza. En ese breve instante de contacto total, Sae miró fijamente a los ojos de Rin. Por un milisegundo, Sae no vio al delantero estrella de Blue Lock. Vio al Rin pequeño del pasado, aquel niño que lo seguía a todas partes, colocando su hombro contra él con una mirada llena de una frustración infantil que nunca llegó a sanar. Sae suspiró, una exhalación de pura decepción, y empujó a Rin hacia atrás con una mano firme en el pecho, ganando el espacio justo. No aprendes. Si sigues comportándote como mi hermano menor, nunca vas a superarme. Antes de que Rin pudiera procesar el impacto de esas palabras, Sae movió el tobillo con una velocidad cegadora. El balón pasó entre las piernas de Rin. Un túnel limpio, quirúrgico y humillante. Rin se quedó clavado, con los ojos vacíos, mientras la sombra de su hermano se alejaba. Isagi sintió un escalofrío. Sae acababa de romper no solo la defensa, sino el espíritu de Rin en un solo movimiento. Isagi, con horror, pensó. Lo leyó por completo. Itoshi Sae sabe exactamente qué botones presionar para destruir a Rin. Sae avanzó por el centro del campo, con el balón pegado al pie, y el estadio entero gritando su nombre. El genio nacional estaba decidido a terminar el partido por su cuenta. El estadio se convirtió en una caldera de presión. Tras haber humillado a Rin, Sae Itoshi no mostró ni un ápice de fatiga. Al contrario, parecía que su motor apenas estaba alcanzando la temperatura óptima. Conducía el balón por el centro del campo con una elegancia mecánica, pero Blue Lock no se iba a quedar mirando. Chihiri, el guepardo, activó sus fibras explosivas. En un par de zancadas, se puso a la par de Sae, metiendo el hombro con una fuerza que buscaba desestabilizar el centro de gravedad del genio. Chihiri, con su cabello rojo ondeando como una llama, exclamó. No vas a pasar de aquí, Itoshi Sae. Al mismo tiempo, Bachira y Yukimiya cerraron el ángulo, creando una jaula de 3 hombres sobre el centrocampista. Los delanteros de la sub-20 corrían al espacio, gritando por un pase, mientras Isagi y Otoya intentaban cubrir las líneas de envío. Pero Sae ya había procesado el mapa completo. Hizo una magia de pase a Sentou, engañando a todos, pero en lugar de eso, lanzó un pase corto y violento directamente a los pies de Chihiri. La confusión del pelirrojo duró solo un milisegundo, pero fue suficiente. Sae giró sobre su propio eje, de espaldas a Chihiri, y en un movimiento casi invisible para los árbitros, tiró ligeramente del largo cabello rojo de Chihiri hacia abajo. ¡Maldita sea! Chihiri perdió el equilibrio justo cuando Sae se liberaba de su marca. El genio no se detuvo. Yukimiya intentó interceptarlo, pero el genio lo superó con un regate de cambio de dirección tan rápido que el modelo solo pudo ver una estela de color. Bachira comenzó a perseguir a Sae de cerca. Finalmente, se lanzó en un derrape para frenar el avance justo frente a él. Sae esperó. En el instante preciso en que Bachira abrió las piernas para equilibrar su frenada, Sae pateó el balón suavemente. Un túnel perfecto. Antes de que Bachira pudiera procesar la frustración, Sae ya lo había dejado atrás, entrando en la zona de ejecución. Kiyoda, Karasu y Gagamaru se agruparon bajo los 3 palos.
Era el plan B, un muro humano para detener lo imposible. Aryu apareció como el último defensa para intentar bloquear físicamente a Sae antes del área. Aryu, estirando sus largos miembros, dijo: "Es mi momento de brillar de forma LAN". Sae se detuvo en seco. Bachira venía corriendo a sus espaldas, a punto de robarle el balón. Killora y Karasu mantenían la mirada fija en el esférico, hasta que Aryu se interpuso. Con su enorme estatura y su melena interminable, Aryu bloqueó involuntariamente la visión de uno de sus compañeros. Esa fue la rendija que Sae necesitaba. Su aura, una explosión de números y colores fríos, estalló. Sin mirar a la portería, usando solo 3 dedos de su bota para maximizar el efecto errático, Sae disparó con toda su potencia. El balón salió disparado hacia el lado de Karasu. Gagamaru se lanzó, pero sabía que no llegaba. Karasu, dándose cuenta tarde de que Aryu le había tapado el ángulo, saltó para intentar un cabezazo defensivo. El balón iba directo a su frente, pero en el último milisegundo, la ausencia de rotación hizo que el aire empujara la pelota hacia arriba. El esférico sobrevoló la cabeza de Karasu por apenas unos centímetros, y perforó la red con una violencia inaudita. ¡Gol! El estadio rugió con una fuerza que parecía querer derribar el techo. Los gritos de elegido de Dios, Itoshi Sae, eran ensordecedores. El centrocampista se quedó inmóvil, con los brazos caídos y la mirada perdida, como si acabara de realizar una tarea mundana y aburrida. A kilómetros de allí, en la penumbra de la sala de hospital, Ram miraba la televisión. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una concentración absoluta. No había sorpresa en sus ojos. Ella sabía que cuando Sae dejaba de intentar ser un genio y empezaba a jugar con la suciedad del esfuerzo humano, era cuando se volvía verdaderamente invencible. Ella miró a su hermana Rem, que seguía durmiendo su sueño profundo, y luego volvió al rostro indiferente de Sae en la pantalla, diciendo: "Joven amo, has hecho que lo simple sea imposible de detener". El marcador demostraba un 2-1 que pesaba más que cualquier otro número en la pantalla. El silencio tras el rugido inicial del gol dejó espacio para una tensión asfixiante. Blue Lock, el equipo que se creía capaz de devorar al mundo, acababa de ser diseccionado por un solo hombre. Isagi estaba inmóvil, con las pupilas dilatadas. Su cerebro procesaba la jugada en bucle, como una cinta de video a cámara lenta. Es aterrador. No fue solo técnica. Sae burló a Chihiro y usando su propia inercia, superó a Bachira y Yukimiya con una frialdad absoluta, y lo peor, usó a Aryu. Sabía que el cuerpo y el cabello de Aryu taparían la visión de Karasu. Calculó el punto ciego del muro en milisegundos. Itoshi Sae no solo juega fútbol, él reescribe la realidad del campo a su antojo. Alrededor de él, los monstruos de Blue Lock estaban rotos. Karasu y Aryu se maldecían en voz baja, dándose cuenta de que su coordinación defensiva había sido el arma que Sae usó contra ellos. Bachira miraba el césped con una frustración genuina. El monstruo estaba callado ante la eficiencia de Sae. Yukimiya se ajustaba las gafas, decepcionado por haber sido rebasado como si fuera un poste de entrenamiento. Chihiro, rojo de ira, lanzaba miradas asesinas a los árbitros. Ese tipo me jaló el cabello, juega sucio, y nadie dice nada. Seguro que están todos comprados. Rin se quedó sentado en el césped. Su mano cubría su rostro, pero no podía ocultar la furia que emanaba de su cuerpo. Lo que más le dolía no era el gol, sino la traición ideológica. Dijo que el sueño de ser delanteros juntos terminó, que ahora era un centrocampista de mierda. Y ahora, en el momento más importante, decide jugar como el delantero que juró que no volvería a ser. Me desprecias, y aún así me restriegas tu talento en la cara. En las gradas, Sumi compartía esa frustración. No necesitaba hablar. Su mirada estaba anclada en Rin, sintiendo cada gramo de su dolor. A su lado, Ruka miraba a Bachira con lástima, deseando poder bajar para animar al chico alegre que ahora parecía una sombra de sí mismo. Mami Nanami, sin embargo, tenía los ojos fijos en Isagi. Una sonrisa cínica se dibujó en su rostro, y pensó: vaya, Isagi-kun. Itoshi Sae es mucho mejor que tú. Él no necesita sonreír, ni dar discursos, ni aparentar esa falsa confianza que tú usas como escudo. Él es real. Tú solo eres un niño intentando convencerse de que puede volar. Isagi sintió el peso de la derrota, pero su instinto de supervivencia fue más fuerte.
Sabía que si él también bajaba la cabeza, el partido terminaría ahí mismo. Caminó lentamente hacia Rin. El joven de cabello verde oscuro levantó la vista hacia Isagi, sus ojos verdes eran un pozo de odio. Isagi levantó su brazo, y le tendió la mano. Y con voz firme, dijo: levántate. Aún no puedes bajar la cabeza. Todavía tienes que matar a Sae, ¿no? Si te quedas ahí sentado, él ya ganó para siempre. Rin lo miró durante unos segundos eternos. Con un movimiento brusco, apartó la mano de Isagi. Y mientras se levantaba por su cuenta, dijo: ¡qué asco! Rin caminó hacia el centro del campo sin mirar atrás. Isagi soltó un suspiro de alivio imperceptible. Había funcionado. Rin seguía siendo un monstruo, aunque ahora fuera uno herido. Desde la grada, Sumi sonrió levemente. Ella sabía lo difícil que era para Rin aceptar ayuda, y aunque él despreciara el gesto, agradeció internamente a Isagi por no dejar que su Rin se hundiera en la oscuridad. Sae regresó a su campo. Ninguno de sus compañeros se atrevió a felicitarlo. La frialdad que emanaba impedía cualquier acercamiento humano. Oliver Aiku se acercó, soltando una risa breve. Vaya, qué fácil es para ti burlarlos a todos, genio. Sae ni siquiera lo miró, y respondió con indiferencia. Hay que tratar a los niños como lo que son. Ustedes deberían tomar notas. Si quieren dejar de ser mediocres, dejen de mirar, y empiecen a moverse. Sentou apretó los dientes, furioso por haber sido usado como un simple señuelo, y luego insultado. Aiku puso una mano en su hombro para calmarlo, riendo de nuevo. Déjalo, Sentou. Los dioses no hablan nuestro idioma. Señoras y señores, estamos ante una exhibición unipersonal. Hitoshi Sae ha humillado a toda la estructura de Blue Lock él solo, sin ayuda, sin piedad, y con una velocidad de pensamiento que deja en ridículo a cualquier táctica previa. Japón tiene un dueño, y su nombre es Sae Hitoshi. El tiempo se agotaba y el marcador de 2-1 era una herida abierta. Con solo 15 minutos restantes en el primer tiempo, Blue Lock se reunió en un círculo cerrado. La atmósfera ya no era de sorpresa, sino de una furia gélida y concentrada. Chihiro se acercó a Isagi, con sus ojos brillando con una determinación renovada. El pelirrojo estaba visiblemente molesto, frotándose la nuca donde Sae lo había desestabilizado. Isagi, esto es una basura. Sae juega sucio, me jaló el cabello, y los árbitros actúan como si fueran ciegos o estuvieran comprados. No podemos esperar justicia, solo podemos esperar nuestra propia fuerza. Isagi asintió, entendiendo el mensaje. Si el sistema estaba en su contra, tendrían que romperlo. Dime, ¿qué tienes en mente? Chihiro propuso. Ustedes atraigan a la defensa al centro. Sobrecarguen el área de Aiku, cuando logren abrir una grieta, pásenmela. Voy a correr por la banda hasta el fondo, y pondré un centro mortal. No importa quién esté libre, solo anoten. Los jugadores asintieron con gestos rápidos. Se posicionaron. El pitido inicial de la reanudación marcó el comienzo de un asalto frenético. Isagi y Rin retomaron su coreografía de pases, pero la sub-20 ya no era el mismo equipo del inicio. Los demás defensas cerraban los espacios con una agresividad quirúrgica. Oliver Aiku se plantó frente a Isagi con una sonrisa de suficiencia. Las mismas jugadas no funcionan dos veces, número 11. Ya los leímos. Isagi, con una chispa de malicia, respondió. Tienes razón, por eso no voy yo. En ese instante, Isagi mandó un pase de primera hacia el lateral. Chihiro recibió el balón solo, sorprendiendo a Aiku por un segundo. La pantera activó su velocidad punta, devorando metros de césped mientras Aiku intentaba recuperarse para perseguirlo. Chihiro llegó al borde del área, enfrentando a Kazuma. Buscó desesperadamente una opción. Karasu, quien había abandonado la defensa, rugió. No voy a quedarme atrás viendo cómo nos anotan. Voy a recuperar ese gol ahora mismo. Chihiro lanzó un pase largo y tenso. Pero Sae Hitoshi, apareciendo como un fantasma defensivo, saltó y mandó a volar el balón con un despeje acrobático. El rechace, cargado de tensión, cayó justo a los pies de Rin. Rin controló el balón, pero Aiku ya estaba encima de él, cerrándole cualquier ángulo del disparo. Isagi corrió para ofrecerse como señuelo, tratando de arrastrar la marca de Aiku, pero el capitán de la sub-20 no quitaba la vista de Rin.
Sabía que él era el peligro real. Rin cerró los ojos. El ruido de los 80.000 espectadores se desvaneció. El sudor en su frente pareció congelarse en el aire. En el abismo de su mente, Rin no vio a Sae, sino que regresó a una cancha solitaria de preparatoria. Estaba allí, pateando balones una y otra vez, buscando la trayectoria perfecta para su venganza. De repente, una presencia suave rompió su soledad. Sumi Sakurazawa lo observaba desde la banda. Sumi, con esa voz que siempre lograba calmar el ruido en su cabeza, dijo: «Eres impresionante, Rin-kun. Pero pareces tan cansado. ¿Te gustaría descansar un poco?» Rin, con su habitual frialdad, respondió: «Aún no. No hasta que sea lo suficientemente fuerte para destruirlo todo». Sumi se acercó, mirándolo con una sinceridad que Rin solo permitía con ella. Para él, Sumi no era solo una amiga, era la persona por la que valía la pena mantener un rastro de humanidad, el combustible limpio detrás de su odio por lo que Sae le había hecho a ambos. Ella, con su amabilidad, preguntó: «¿Puedo ayudarte?» Rin respondió: «No sabes de fútbol. No sé cómo podrías hacerlo». Sumi sonrió. Ella, que lo había visto jugar desde siempre, quiso ayudarlo dándole una opinión, una con la inteligencia que poseía antes de conocerlo. Sumi llevaba días ensayando con un espejo, como si estuviera preparando una exposición. Quería darse a entender correctamente, quería aprender del fútbol solo para ayudarlo. «Es verdad. Pero, veo cómo pateas. Siempre buscas el centro exacto, la perfección matemática. Pero a veces, para vencer a alguien que lo sabe todo, tienes que golpear donde el balón no espera ser golpeado. Usa el exterior, Rin. Haz que tu disparo sea como tú, impredecible y afilado por fuera, pero con todo el corazón puesto en el impacto». Rin abrió los ojos. El recuerdo de las palabras de Sumi se transformó en una instrucción motora inmediata. Aiku estaba parado, listo para bloquear un pase. Rin no buscó el centro del balón. Se posicionó de forma lateral y cargó su pierna derecha. Rin pensó: «Como yo, afilado por fuera». Impactó el balón con el exterior del pie, usando solo los 3 dedos exteriores. El disparo salió con una rotación inversa violenta, curvándose hacia afuera en una trayectoria que parecía destinada a irse por la línea de fondo, alejándose del bloqueo de Aiku. La curva era tan pronunciada que rodeó el cuerpo del defensor como si tuviera vida propia, buscando el ángulo más lejano de la portería. El portero Fukaku se lanzó con todo lo que tenía, estirando los dedos hasta el límite, pero el efecto de la trivela hizo que el balón se alejara de su alcance en el último suspiro. El esférico golpeó la red lateral con un sonido seco y violento. «Gol». El marcador se igualó, y el Estadio Nacional estalló en un rugido que superó cualquier decibelio previo. Los 80.000 espectadores estaban presenciando el nacimiento de una leyenda. En las gradas, Sumi Sakurazawa, que normalmente es la personificación de la timidez y el silencio, perdió por completo la compostura. No gritó, porque su voz se le atoró en la garganta por la emoción, pero empezó a agitar el brazo de Chizuru con la energía de una niña pequeña que acaba de ver un milagro. Chizuru, sorprendida por la fuerza repentina de su amiga, no pudo evitar sonreír con ternura. «Vaya, Sumi, realmente te importa». Chizuru, mientras se dejaba sacudir por el entusiasmo de la chica de cabello rosa, no podía dejar de preguntarse en qué momento Rin Itoshi, ese chico que parecía un témpano de hielo, se había convertido en alguien tan cercano para Sumi. Sabía que se había perdido de muchos detalles durante su tiempo separadas. Ruka Sarashina se acercó rápidamente, con los ojos brillando de malicia. «Oye, Sumiki. Ese chico de ojos verdes es increíble. Dime, ¿es así de intenso cuando están a solas?» Sumi se puso roja como un tomate, tapándose la cara con las manos mientras Ruka seguía lanzando preguntas vergonzosas que hacían reír a Chizuru. En el césped, Rin apretó su puño hacia el cielo, y luego lo bajó con un movimiento seco. No sonreía. Sus dientes rechinaban, y su mirada seguía clavada en el suelo. Había empatado, sí, pero no estaba satisfecho. Para él, esto era solo la validación de que aún estaba en la pelea. Sae Itoshi observaba a su hermano menor en total silencio. No había orgullo en sus ojos, pero tampoco el desprecio de antes. Sae pensó: ese pase sirvió de algo. Isagi Yoichi, con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrió hacia Rin.
Rin, esa curva fue perfecta, lo lograste. Isagi, saltando para darle un abrazo de celebración. Pero Rin, fiel a su estilo, simplemente dio un paso a un lado con una agilidad felina. Isagi pasó de largo, y terminó de cara contra el césped con una expresión de pura indignación. Quítate de mi vista, idiota. El primer tiempo aún no termina. Mientras caminaba de regreso al centro del campo, Rin levantó la vista hacia las gradas por un breve segundo. Sus ojos verdes se encontraron con la silueta de Sunri. Verla allí, con esa alegría inocente, y esa luz que parecía no pertenecer a un campo de batalla, le devolvió una extraña calma a su mente atormentada. Rin sintió una punzada de culpa. Se había sumergido tanto en su odio por Sae que casi olvida que ya no estaba solo en su lucha. Su vida ya no le pertenecía solo a él. Había alguien que sufría con sus derrotas y celebraba sus triunfos con la misma intensidad. Rin se regañó a sí mismo. Concéntrate. Aún queda mucho por destruir. Los narradores no paraban de hablar. Increíble, el capitán de Blue Lock, un estudiante de preparatoria, acaba de responder al tiro de Sae con una genialidad propia. Los hermanos Hitoshi están convirtiendo este estadio en su propio campo de guerra personal. La tensión en el campo había alcanzado un punto crítico. Isagi, con la respiración entrecortada, observaba la espalda de Rin. Sabía que Rin era el único capaz de mirar a Sae a los ojos y no pestañear, el único que podía frenar el motor de la Sub-20, pero su terquedad era un muro tan alto como el talento de su hermano. Isagi, apretando los dientes, pensó. Esto es una guerra de voluntades. Rin no quiere ayuda, pero si lo dejamos solo, Sae encontrará la forma de rompernos otra vez. No se trata de quién es mejor, sino de quién está un paso por delante en este juego de goles. El partido se reanudó, y como si fuera un imán, el balón llegó a los pies de Sae. Rin no esperó ni un segundo. Se abalanzó sobre él con una ferocidad que rozaba lo antideportivo. Los dos hermanos se trabaron en un duelo de hombros, una lucha de poder que hacía que el aire a su alrededor pareciera vibrar. Rin, obligando a Sae a retroceder un paso, rugió. ¿Por qué juegas como delantero? Dijiste que todo se había acabado, dijiste que ahora eras un centrocampista. Eres un hipócrita de mierda, Sae. Sae no respondió. Sus ojos permanecían fijos en el balón, imperturbables, lo que solo alimentaba el incendio en el pecho de Rin. Isagi veía la escena con pavor. Sabía que Rin estaba a punto de perder el control, y que Sae, en su frialdad, estaba esperando el momento exacto para dar su estocada final. Justo cuando Sae se preparaba para desbordar, una sombra blanca se deslizó por el césped. Sae tuvo que mover el balón hacia un lado de forma instintiva para esquivar una barrida precisa y veloz. Rin abrió los ojos de par en par al ver quién se había atrevido a interrumpir su combate sagrado. Nagi Seishiro se levantó del suelo, sacudiéndose el uniforme con su habitual cara de aburrimiento. Suficiente, esta pelea de hermanos es demasiado aburrida. Los únicos que tienen permiso para arrastrarme de un lado a otro son Reo y mi vecina. No voy a dejar que idiotas como ustedes decidan cómo termina mi partido. Isagi sintió un escalofrío de emoción. Las palabras de Nagi fueron la chispa que necesitaba. Recordó su pensamiento sobre el arma de doble filo de Rin. Si Rin no aceptaba la ayuda, tendrían que forzarla. Isagi corrió, y se posicionó al otro lado de Sae, cerrando el círculo. Por primera vez en todo el encuentro, Sae Hitoshi se vio en un problema real. Rin no lo soltaba del hombro, e Isagi y Nagi cubrían sus salidas con una sincronización nacida de la desesperación. Era una jaula de 3 hombres, mucho más pesada y asfixiante que la anterior. Rin gritaba, maldiciéndolos entre dientes. «Lárguense. Es mi presa». Pero Isagi y Nagi no se movieron. Sae intentó un amague, luego un cambio de ritmo, pero la presión era constante. Para alguien que buscaba la eficiencia máxima, seguir intentando regatear a esos 3 era molesto. Sae, reconociendo que no podía pasar a la fuerza, finalmente tomó la opción de centrocampista. Pasó el balón. Sendou, la estrella de la Sub-20, vio el balón venir hacia él, y sus ojos brillaron. «Esta es la mía. Voy a ser el héroe que salve a la nación». Sendou controló el esférico, y se lanzó al ataque. Pero frente a él apareció Jin Yora. Sendou buscó a sus compañeros, pero todos estaban marcados.
intentó superar a Killora con un regate simple, pero lo que siguió lo dejó en estado de shock. Killora no defendió como un futbolista convencional. En un movimiento fluido, colocó una mano en el suelo, y usó su estilo de breakdance para girar su cuerpo. Su pie salió disparado hacia adelante en un barrido circular perfecto, arrebatándole el balón a Sendo antes de que éste pudiera reaccionar. Killora no se detuvo. Mientras seguía de cabeza, dominó el balón con la pierna, lo llevó hasta la punta del pie, y con un giro acrobático, pateó el balón de regreso al campo abierto. Kazum. El balón voló directamente hacia los pies de Nagi, quien ya conocía las excentricidades de Killora, y no esperaba menos de él. Nagi controló el balón con una suavidad irreal, como si sus pies fueran de terciopelo, se giró hacia la portería contraria, y empezando a correr a gran velocidad. El Estadio Nacional se convirtió en un hervidero de electricidad. Nagi avanzaba con su zancada elegante, pero el aire a su alrededor cambió cuando una mancha amarilla cruzó su visión periférica. Meguro Bachira apareció de la nada, con los ojos encendidos en un dorado febril y una sonrisa que mezclaba la alegría infantil con la ferocidad de un depredador. El monstruo llegó a la fiesta, Nagi. No pensabas que me quedaría atrás para siempre, ¿verdad? Nagi lo miró de reojo, sorprendido por la intensidad de su compañero. ¿Recuerdas lo que te dije? Hay que divertirnos, o ellas nos van a regañar si perdemos. Nagi recordó el rostro de Chizuru y las palabras de apoyo. Una chispa de desafío contagioso saltó de Bachira hacia él. El genio apático asintió. Bien. Hagamos que esto valga la pena antes de irnos al descanso. El juego de pases entre ambos se volvió una danza caótica que superó a dos mediocampistas de la sub-20 como si fueran simples conos de entrenamiento. Oliver Aiku observaba el avance. Sus ojos procesaban y analizaban cada movimiento. Seishiro Nagi ya demostró su peligro con ese gol imposible. Pero, ese chico, sus habilidades de regate pueden ser detenidas. Aiku decidió ir a lo seguro, y se plantó frente a Nagi, confiando en que cerrar al goleador era la prioridad. Nagi, reconociendo el peligro del capitán, no forzó la jugada. Con un pase sutil, le cedió el balón a Bachira. Todo tuyo, Bachira. Meguro Bachira recibió, y sintió un cosquilleo en los pies. Recordó la humillación de Saitoshi superándolo antes. Esa frustración se convirtió en su combustible. Bachira pensó. Quizás no sirva para defender, pero nadie se divierte más que yo atacando. Bachira empezó una secuencia de bicicletas y fintas a una velocidad absurda. El defensor Neru, el rayo de la sub-20, intentó seguirlo, pero Bachira lo dejó clavado en el sitio con un sombrero perfecto que hizo que el público soltara un grito de asombro. Bachira no hablaba. Su aura amarilla brillaba con una intensidad cegadora mientras se dejaba llevar por su instinto más puro. Kazuma, el gigante defensivo, intentó cerrarle el paso, pero Bachira era demasiado pequeño y rápido. Con un cambio de dirección explosivo, pasó por debajo de su radar como una ráfaga de viento. Aiku regresó de inmediato, proyectando su aura de serpiente roja, envolviendo el área penal con una presión asfixiante. Así que todavía escondían unas como tú en la manga. Nagi llegó por el otro lado, gritando para ofrecerse como señuelo, pero Bachira no lo escuchó. Sus ojos solo veían el arco, y al hombre frente a él. Bachira realizó una bicicleta ultraveloz. Aiku se mantuvo firme, esperando el contacto para interceptar. Entonces, Bachira hizo algo inesperado. Elevó el balón ligeramente, y lo golpeó contra el suelo con una fuerza controlada, haciendo que el esférico rebotara hacia arriba. Aiku exclamó, viendo cómo el balón pasaba por encima de su cabeza. ¿Un sombrero de rebote? Bachira saltó, suspendido en el aire mientras el tiempo parecía detenerse. Giró su cuerpo para ganar un torque centrífugo devastador. En su mente, la abeja juguetona se transformó. Las rayas amarillas se volvieron negras, y un aguijón letal se materializó. ¡Bum! Impactó el balón con una volea giratoria. El esférico no solo voló. Parecía perforar el aire como una avispa enfurecida. El balón atravesó la red, haciendo que el estadio entero se viniera abajo. El silbato del árbitro resonó en todo el estadio, marcando el final de un primer tiempo frenético, pero el sonido quedó sepultado bajo el estruendo de la multitud. El marcador electrónico brillaba con un increíble 3-2 a favor de Blue Lock. Bachira se quedó de pie en el área rival, con los brazos extendidos, y el pecho subiendo y bajando con fuerza.
Por un instante, el monstruo en su interior estaba en total paz. Sentía las vibraciones del suelo, los focos cegadores, y las miles de voces gritando por su gol. Era, sin duda alguna, el eje sobre el cual giraba el universo en ese momento. A unos metros, Nagi lo observaba en silencio. No intentó acercarse para chocar palmas ni para interrumpir. Nagi, que acababa de experimentar esa misma embriaguez tras su propio gol, simplemente asintió para sí mismo. Disfrútalo, Bachira. Es una sensación pesada, pero adictiva. Te daré tu espacio, ser el centro del mundo agota, pero hoy te pertenece. En las gradas, la batalla interna de Ruka Sarasina había llegado a su límite. Por un lado, estaba la Ruka que había madurado a golpes, la chica que en la preparatoria cargaba con la soledad de su enfermedad, y la falta de amistades verdaderas. Esa parte de ella que entrenó a Bachira en el pasado, viéndolo como alguien único que nadie más comprendía. Por otro lado, estaba la Ruka del presente, la que reía con Chizuru y Sumi, la que hacía bromas, y sobre todo, la que había decidido vivir cada segundo sin arrepentimientos. Su corazón, aquel que tantas veces le dio problemas, latía ahora a una velocidad suicida, pero ya no tenía miedo. Viendo a Bachira allí abajo, triunfante y libre, Ruka sintió que algo se rompía dentro de ella. Todo el peso del pasado se evaporó. Tomó aire, se inclinó sobre el barandal, y con una potencia que desgarró el aire del estadio, gritó: «Te amo, Bachira». El grito fue tan puro y cargado de energía que pareció detener el tiempo. Bachira, cuyos sentidos estaban agudizados al máximo, giró la cabeza hacia la sección donde brillaba el lazo azul de Ruka. Su mente, tan brillante para el fútbol como inocente para las complejidades del romance, no procesó el peso social de la declaración. Para él, esas palabras eran la máxima forma de aprobación. Había logrado impresionar a la chica que lo ayudó a ser quien era. Con una sonrisa radiante, y sin pizca de duda, Bachira huecó sus manos, y gritó de vuelta: «Te amo, Ruka». El estadio pareció contener el aliento ante la confesión pública más espontánea de la historia del deporte. Ruka se cubrió el rostro, ruborizada hasta las orejas, y empezó a llorar de pura alegría. Sus piernas flaquearon, pero la felicidad era tan inmensa que no podía dejar de sonreír entre lágrimas. Chizuru y Sumi miraron a su amiga con ternura. Chizuru puso una mano en su hombro, sintiéndose feliz de que Ruka hubiera encontrado ese tipo de luz, mientras que Sumi sonreía con una dulzura infinita, admirando la valentía de ambos. En el césped, los jugadores de Blue Lock estaban en shock. Chihiro se rascó la nuca con incredulidad. ¿Cómo puede decir eso frente a 80.000 personas sin sentir ni un gramo de pena? Ese tipo es de otro planeta. Yukimiya sonrió, ajustándose las gafas como si viera una escena de película. Bueno, el escenario es perfecto. Un golazo y una confesión, muy precioso, a su manera. Otoya soltó una visita burlona. Lo sabía. Ese maestro de papel lo único que enseñaba era a cómo afilar espadas. El ninja siempre tiene la razón. Nagi, caminando hacia el túnel de vestuarios, solo se tapó un oído. Demasiado ruido. Ahora hasta los corazones gritan. ¡Qué problemático! Mientras los jugadores se retiraban, el impacto de lo ocurrido en los últimos minutos del primer tiempo seguía reverberando en cada rincón de las gradas. Lejos del estruendo principal, en la zona donde los familiares de los jugadores compartían nervios, Yu Bachira estaba petrificada. Sentada junto a los padres de Isagi, la madre de Meguru sentía que el mundo se había detenido. Ella, que había visto a su hijo luchar contra la soledad desde niño, que lo había visto abrazar el balón como su único amigo fiel porque nadie más entendía a su monstruo, no podía creer lo que acababa de escuchar. La madre, con los ojos húmedos, pensó: «Meguru, ¿desde cuándo tienes a alguien que hace que tu sonrisa brille así?». Recordó los últimos meses. Su hijo parecía más ligero, más feliz, pero ella pensó que era simplemente el progreso en la preparatoria. Nunca imaginó que había una joven capaz de seguirle el ritmo a la locura de su hijo. Al ver a Ruka llorar de alegría en la distancia, Yu tomó una decisión. Al final del partido, no solo abrazaría a su hijo, sino que buscaría a esa chica del lazo azul para darle las gracias por entrar en el mundo de su pequeño. En el campo, Oliver Aiku se quedó mirando el marcador con una mano en la cintura y una sonrisa que mezclaba la derrota con el respeto. Estos mocosos.
No solo juegan como si no hubiera un mañana, sino que viven con la misma intensidad. Un gol robado en mi propia cara, y luego una confesión pública. Los genes de la nueva generación están mutando en algo increíble. Aigu sintió un escalofrío de emoción. Como defensor, odiaba recibir goles, pero como amante del fútbol, sabía que estaba presenciando el fin de una era, y el inicio de algo aterradoramente hermoso. La tensión física estalló en el centro del campo. Rin Itoshi agarró a Isagi con fuerza de la camiseta, tirando de él hasta que quedaron cara a cara. La mirada de Rin era una mezcla de desprecio y una rabia líquida. ¿Por qué? ¿Por qué tú y ese idiota de cabello blanco se metieron en mi camino? Esa era mi batalla. Isagi no retrocedió. A pesar de la fuerza del agarre, sostuvo la mirada de Rin con una firmeza que sorprendió incluso al número 1 de Blue Lock. Isagi, frío y directo, respondió. ¿Por qué te estabas cegando? Si te hubiéramos dejado solo, Sae se habría liberado. Habría anotado otro gol, y el partido se habría acabado para nosotros. No nos dejamos arrastrar por tu obsesión. Hicimos lo que teníamos que hacer. Detener al mejor jugador del campo. Y lo haremos las veces que sean necesarias para ganar. Isagi se soltó del agarre con un movimiento seco, y empezó a caminar hacia el túnel sin mirar atrás. Rin se quedó inmóvil, mirando el número 11 en la espalda de Isagi. Sintió que le estaban robando todo. Su presa, su venganza, y su lugar como el sol del equipo. En ese instante, algo en Rin hizo un clic. Sus ojos, por un segundo, se transformaron, girando como sierras circulares, reflejando un motor interno de destrucción que finalmente terminaba de calentar. No era solo talento, era una sed de sangre futbolística. Desde la distancia, Sae observaba la escena. Notó el cambio en la postura de su hermano, la vibración de su aura. Un pensamiento cruzó la mente del genio. Por fin, el pequeño monstruo está despertando. Sae sabía que el segundo tiempo ya no sería un partido de fútbol, sino una carnicería de odos. Y él, el centrocampista, o delantero accidental, estaba preparado para recibirlo con todo su arsenal. El primer tiempo ha llegado a su fin, pero el aire en el Estadio Nacional sigue vibrando como si acabara de estallar una bomba. Las cámaras enfocan a los jugadores retirándose al túnel, mientras los comentaristas intentan darle sentido a lo que acaban de presenciar. Damas y caballeros, respiren si pueden. Lo que hemos vivido en estos últimos 15 minutos no es fútbol, es una obra maestra del caos. Hemos visto a la Santísima Trinidad de Blue Lock. Rin Itoshi, Nagi Seishiro, e Isagi Yoichi, hacer lo que parecía imposible. Frenar en seco al genio, a Sae Itoshi, mediante una jaula de presión absoluta. El segundo comentarista, aún revisando las repeticiones, añadió. Y no olvidemos la defensa. Jin Kiyora detuvo el avance de la sub-20 con un movimiento de breakdance. Esa flexibilidad y control son dignos de un escenario callejero, no de un torneo profesional. Y para cerrar con broche de oro, el gol de Bachira Meguru. Una carrera en solitario que dejó a la defensa nacional en pedazos, coronada con una declaración de amor pública que ha dejado a todo Japón en shock. Este partido tiene más drama que un estreno de verano. Lejos de las luces del estadio, en la penumbra de una habitación, Tomoko Kuroki abrió los ojos de golpe. Se encontró tumbada en el suelo, con el mando a distancia a unos centímetros de su mano. Tomoko, frotándose la cabeza, pensó. ¿Qué pasó? Entonces, los recuerdos regresaron como una ráfaga. Recordó la pantalla, el movimiento fluido de Kiyora, ese giro imposible sobre una mano que desarmó a la sub-20, y la emoción fue tal que su sistema simplemente se apagó. Se había desmayado de pura impresión. Para alguien tan reservada, y acostumbrada a ser ignorada como ella, ver a alguien que conocía personalmente brillar de esa forma, era demasiado. Tomoko, con el corazón martilleando contra sus costillas, pensó. No es un sueño, Kiyora realmente está ahí. ¿Cómo es posible que alguien como él me conozca a mí? Miró la televisión. Por suerte, solo había terminado el primer tiempo. Al escuchar el resumen de los comentaristas sobre la declaración romántica, Tomoko retrocedió el en vivo febrilmente. Vio a Bachira gritar su amor a los cuatro vientos. La joven se dio cuenta de algo. Aquello era exactamente como los animes de romance que solía ver en soledad, pero con una diferencia vital. Ahora ella conocía a uno de los protagonistas.
Tomoko, con una mezcla de miedo y esperanza, susurró. Ya no soy un personaje de fondo. Soy una protagonista. Lo merezca o no. Pero, yo nunca me declararía frente a todo el país. Lo haría en privado. Zas. Tomoko se dio una cachetada sonora en ambas mejillas. La joven no pudo borrar la pequeña sonrisa de orgullo que sentía por Killora. El aire en los vestuarios de Blue Lock era denso, pero esta vez no por la desesperación, sino por una euforía contenida. Habían pasado de estar al borde del abismo a liderar el marcador 3-2 contra la selección nacional. En un banco apartado, Jin Killora observaba el alboroto en silencio. Había cumplido su parte al anular a Sendou con su estilo acrobático, pero su mirada era fría. Aún no he detenido un disparo imposible. Me pregunto, ¿habrá aprendido algo mi experimento viendo mis movimientos? Killora esperaba que su danza en el campo le hubiera servido a ella de algo más que para quitar un balón. Cerca de allí, Reo se acercó a Nagi con una sonrisa de oreja a oreja. Increíble, Nagi. Anotaste un golazo, y te metiste en la pelea de esos dos hermanos. Estabas encendido, ¿verdad? Bien hecho. Reo le dio una palmada en la espalda. Por cierto, lograste hacer llorar a tu primera fanática en las gradas. Chizuru estaba hecha un mar de lágrimas. Nagi ladeó la cabeza, con su habitual expresión vacía, y un tono sincero. ¿Eso es malo? Reo se rió. Al contrario. Tienes que seguir haciéndola llorar así, pero de pura alegría, con más goles. Isagi Yoichi, por su parte, no celebraba. Su mente era una supercomputadora analizando el gol de Bachira. Ese regate, la forma en que humilló a defensas profesionales. Bachira entró en el estado de flujo. Yo también necesito encontrar y dominar mi propio camino hacia ese estado. Necesito mi propio gol si quiero sobrevivir a lo que viene. Mientras tanto, Bachira estaba rodeado por Raichi, y otros que, entre risas e incredulidad, lo interrogaban por su confesión pública. Oye, Bachira, ¿esa chica del lazo se volverá tu novia? Bachira parpadeó, ladeando la cabeza con una sonrisa inocente. ¿Qué es una novia? El silencio que siguió dejó a todos con cara de póker. Bachira seguía siendo un niño en un mundo de adultos. En el rincón más oscuro, Rin Itoshi permanecía sentado, con la vista clavada en el suelo. No escuchaba las risas ni los elogios. Solo pensaba en Sae, y en cómo lo destruiría en la segunda mitad, sin ayuda de nadie. De pronto, la puerta se abrió y apareció Jinpachi Ego, con su voz monótona pero afilada. Felicidades, diamantes en bruto. Empezaron como basura, y terminaron el tiempo como algo parecido a jugadores. Pero no se relajen. No se confíen. Lo que está por venir hará que la primera mitad parezca un juego de niños. Todos los jóvenes se tensaron. Tengo algo que informarles. En el vestuario rival, el ambiente era fúnebre. Sendou golpeaba el casillero, frustrado por haber sido ridiculizado por el breakdance de Killora. Sae Itoshi entró en la sala, caminando sin camisa, emanando una frialdad que congeló a todos. Los jugadores esperaban una reprimenda o una estrategia, pero Sae soltó la bomba. Me largo. Esto es una pérdida de tiempo. Todos exclamaron, ¿qué? Son demasiado lentos. Y tú, estrellita, no pudiste hacer nada ni con mis pases perfectos. Sendou apretó los dientes. Vete al carajo. Sae concluyó. No pertenezco a este nivel de mediocridad. El entrenador, escuchando tras la pared, sacó su teléfono temblando para llamar a sus superiores. Sin embargo, Sae no tenía intención de irse realmente. Estaba presionando a Aiku para que soltara la correa del demonio. En un rincón oscuro, Shidou Yusei se terminaba de ajustar el uniforme blanco con una sonrisa psicótica. Aiku suspiró, admitiendo lo obvio. Es verdad. Somos malos. Estamos siendo devorados. Una voz desde la puerta gritó. Por supuesto que son malos. Todos giraron la cabeza para ver a Hirotoshi Buratsuta, el presidente de la federación. Su rostro estaba rojo de furia. Buratsuta, un hombre que solo veía el fútbol como una marca y una fuente de ingresos, no podía soportar que sus productos estuvieran perdiendo contra unos adolescentes rebeldes. Llevo todo el partido viendo cómo son humillados por niños de escuela. Los hemos mantenido para proteger nuestra marca y ganar dinero. Y ahora, me fallan cuando más necesito estabilidad financiera.
Los jugadores de la sub-20 bajaron la cabeza, excepto Sae y Shidou. Buratsuta se ajustó la corbata, recuperando una sonrisa calculadora y delirante. Pero no importa. He encontrado una solución para que Hitoshi Sae no se vaya, ganemos este partido, y sigamos siendo los buenos de la historia ante el público. Aiku y los demás miraron al presidente con intriga y temor. La solución de Buratsuta estaba a punto de cambiar las reglas del juego de una manera que Blue Lock no podría haber previsto. Minutos antes, el aire en la sala de control de Blue Lock era gélido. Ego Jinpachi, enfundado en su impecable traje azul, operaba los monitores con una precisión robótica. Cada pase, cada gota de sudor y cada aumento en el ritmo cardíaco de sus diamantes en bruto estaba siendo archivado. Sabía que los ojos del capital internacional estaban puestos en esa pantalla. El futuro financiero de su proyecto dependía de esta victoria. De pronto, un teléfono sobre la mesa rompió el silencio con una vibración insistente. Ego contestó sin apartar la vista de los datos, y con su habitual tono seco, dijo: «Habla». «Ego-kun, qué desempeño tan fascinante. Estoy verdaderamente impresionado por cómo tus chicos han puesto contra las cuerdas a nuestra selección nacional, hasta se divierten haciendo declaraciones románticas». Ego interrumpió: «Ahórrate la cortesía barata. Dime qué quieres». «Supongo que es una propuesta desesperada para salvar tu preciada marca ahora que el marcador no te favorece». Al otro lado de la línea, Buratsuta cambió el tono. Su voz se volvió autoritaria, cargada de la arrogancia de quien se cree dueño del tablero. «No olvides quién tiene el control, Ego. Si quisiera, podría detener este partido ahora mismo. Una emergencia técnica, una alerta de seguridad, cualquier mentira bastaría para invalidar tu progreso. Pero soy un hombre de negocios. Quiero espectáculo. El público quiere espectáculo. Pero, Sae Hitoshi dice que Shidou Ryusei no es suficiente para que él se quede». Ego guardó silencio, apretando el auricular. «Ya estamos en el segundo tiempo. Las reglas del sistema son claras. No se pueden inscribir nuevos jugadores a mitad del partido si no fueron confirmados como suplentes. Ya les cedimos a Shidou Ryusei». Buratsuta se rió. «Esto es una exhibición, no el mundial. Y en una exhibición, el cliente manda. Sae eligió a Shidou Ryusei, pero yo quiero al jugador que garantice que la sub-20 no sea humillada por unos colegiales. Es un trato beneficioso para ti también, más exposición para tus productos». Ego suspiró, una exhalación llena de desprecio por el sistema corrupto que lo rodeaba. En el vestuario de la sub-20, el ambiente pasó de la derrota a la confusión absoluta. El presidente, con una sonrisa triunfal, anunció: «Caballeros, les presento la solución para que el mundo siga creyendo en nosotros. Denle la bienvenida a su nuevo compañero temporal». La puerta se abrió de par en par. Unos pasos pesados y rítmicos resonaron en el pasillo. Cuando la figura entró, incluso Oliver Aiku sintió un escalofrío. Barou Shoei. El rey, con su cabello oscuro peinado hacia arriba, una estatura imponente, y un aura de superioridad que parecía asfixiar el oxígeno de la habitación, apareció en escena. Barou no saludó. Simplemente miró a los jugadores de la sub-20 como si fueran súbditos indignos de su presencia. Sae Hitoshi, apoyado contra la pared, arqueó una ceja. Shidou Ryusei, que terminaba de ponerse las botas, soltó una carcajada histérica. La noticia llegó al vestuario de Blue Lock como un impacto de artillería. Cuando las pantallas internas mostraron la actualización de la alineación de la sub-20, el miedo estalló. Chihiri, golpeando la pared, gritó: «¿Qué? Esto es basura, no pueden simplemente comprarnos a mitad del partido». Karasu, apretando los dientes, dijo: «Es injusto. Están montando un equipo de monstruos». Nagi, que había jugado con Barou durante la segunda selección, se dio cuenta de la gravedad de la situación. «Esto es malo». Isagi Yoichi se quedó paralizado, con las pupilas dilatadas. Conocía a Barou mejor que nadie. Sabía que el rey no jugaba para el equipo, jugaba para devorar a todos. Isagi, sintiendo un sudor frío, pensó: Sae en el centro, Shidou en el área, y ahora, Barou cazando desde las sombras. Es una combinación diseñada para destruirnos por completo. Esto ya no es fútbol, es una ejecución. Los jugadores de Blue Lock se miraban entre ellos con indignación.
En ese momento, la voz de Ego resonó, cortando el pánico de raíz. Silencio, diamantes mediocres. Bienvenidos al mundo real. El fútbol no es justo. El sistema está dirigido por miserables que intentarán pisotear su talento para proteger su billetera. Pero, yo no voy a dejar que destruyan mi creación. El vestuario de Blue Lock quedó en un silencio sepulcral, tan denso que casi se podía cortar. Ego ajustó sus gafas, y señaló hacia la puerta, con su voz resonando con una frialdad quirúrgica. El fútbol es un ecosistema en constante evolución. El presidente cree que nos ha acorralado robándonos al rey. Pero él no entiende que en Blue Lock, la desesperación es el fertilizante del talento más salvaje. Para contrarrestar la avaricia del sistema, aquí está mi propia anomalía. El primer cambio de Blue Lock. La pesada puerta metálica se abrió lentamente. El sonido de unos pasos rítmicos y pesados anunció una presencia que nadie en esa habitación esperaba volver a sentir. Rensuke Kunigami. El superviviente de Luildikan. Cuando la figura emergió de las sombras, el impacto fue como una descarga eléctrica para los jugadores. Isagi, Chihiri, Bachira, Nagi y Reo se quedaron petrificados, incapaces de procesar lo que veían sus ojos. Allí, frente a ellos, estaba el hombre que creían haber perdido para siempre en la segunda selección. Pero ya no era el mismo. Su brillante cabello naranja ahora caía desordenado sobre su frente. Su físico se había vuelto masivo, con músculos tallados con una eficiencia aterradora. Pero lo más perturbador eran sus ojos, orbes dorados, ahora vacíos de cualquier rastro de amabilidad, o de aquel idealismo de héroe del fútbol que tanto lo caracterizaba. Les presento al prototipo. El espécimen diseñado para igualar el físico y la potencia del mejor delantero del mundo, Noel Noah. Ya no hay sueños heroicos aquí. Solo queda un antihéroe con una única misión: anotar y detener. Kunigami no saludó. No sonrió. Miró a sus antiguos amigos como si fueran meros obstáculos o herramientas para su objetivo. El ambiente, que ya era tenso, se elevó a un nivel de hostilidad casi insoportable. Mientras tanto, Barou Shouei, ahora vistiendo los colores de la selección nacional por puro interés egoísta, dejó escapar un gruñido profundo. Recordó el momento cuando se cruzó con Rensuke Kunigami en los pasillos. Ambos hombres, que caminaban en direcciones opuestas, no se saludaron. Barou apenas desvió la vista hacia él, notando su cambio. Kunigami siguió caminando, sin mirarlo. Luego de recordar eso, su aura de león se manifestó con una intensidad roja y negra, sacudiendo el aire a su alrededor. No me importa quién regrese de entre los muertos. No me importa si tengo que destruir Blue Lock o a la sub-20 entera. Voy a devorar tu luz, Isagi. Y me sentaré en mi trono. Barou, el rey que se negaba a pasar el balón, ahora formaba parte de una alineación que incluía a Sae Itoshi y al demonio Shidour Yusei. Era un trío de destrucción sin precedentes. En un lado, la sub-20 reforzada, Sae con su precisión divina, Shidou con su instinto animal, y Barou con su fuerza bruta, todos listos para despedazar la defensa de Blue Lock. En el otro, Blue Lock, liderados por Isagi y Rin, pero ahora con el factor X de un Kunigami oscuro, un arma silenciosa que no respondía a lazos de amistad, solo a la lógica de la supervivencia. El segundo tiempo no iba a ser un partido de fútbol, iba a ser una carnicería de egos donde solo el monstruo más fuerte quedaría en pie, para reclamar el destino del fútbol japonés.